muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí ya está acá, en el estudio, Juan Ariel Jiménez, un joven economista, fue ministro. Ministro de Economía. Planificación y Desarrollo. Es vicepresidente del PLD, miembro del comité político también, Adalberto. No, es un relevo importante y releva a una generación que, dicho sea de paso, está desapareciendo dentro del PLD como figuras principales. ¿Dónde está Euclides? Él está bueno. Alejandrina, Feluccio. En muchos trabajos internos. Bueno, inicio dándole los buenos días a Adalberto, buenos días, Millicent. Estamos coexistiendo, cada quien con su espacio. Muchos de ellos están en trabajos internos relativos a la implementación de la línea organizativa y electoral, y otros estamos, además de ese trabajo, pues realizando muchas actividades de cara a las comunidades. Pero ¿por qué han bajado el perfil? Porque desde uno como comunicadora lo que percibe es eso, como que han bajado el perfil y apenas ahora es que permiten estos relevos generacionales. Es que cuando estábamos en el gobierno, obviamente, la primera línea la tenían siempre los funcionarios. Entonces hay que también ser autocrítico y saber que no se produjo un relevo estando en el gobierno como muchos esperaban. Pero ahora ya estando en la oposición sí que se está generando, y todo el tema de activismo y de participación en los medios de comunicación depende mucho de qué tema se esté tratando. Entonces, siendo los temas más económicos, pues obviamente me toca a mí participar más. Ustedes saben mucho en el PLD de eso, de planificar a quién llevan, a quién promueven. Estratégicos. Y además, algo, Ariel, mira, el PLD, hubo una periodista interesante que le sacó el promedio de edades de los que integraban el comité político. Durante muchísimos años estuvo integrado por personas cuyo promedio de edad superaba los 56 años. Sí. Es así. Y había gente de 80 y tantos, Sí. que nunca salió de ahí. Bueno, Vido Medina, hay gente que nadie lo va a sacar de ahí, ¿verdad? Van a morir con el cargo. Bueno, pero estamos en proceso de renovación. Pero es interesante, muy interesante, claro que sí. Y eso se ve en el comité Claro político, que sí, en el comité claro que central, sí. en los titulares de secretarías, y además en lo que estamos haciendo, Sí, sí, sí. que eso es clave. El PLD está cambiando mucho la forma como se relaciona con la sociedad. Claro, eso es muy positivo, lo de la juventud, porque hay que decir que la esperanza de que la política cambie, y la política no va a cambiar sin participación política, descansa en gran medida en las energías y las ideas que ustedes puedan imprimirle a los partidos. Por Y eso ese me es nuestro alegra compromiso. muchísimo. Muchísimas Y gracias. es un placer poder entrevistarte aquí. Háblanos ahora de los problemas del país. En términos económicos. En términos ¿cómo lo económicos, ves? tenemos 2 años ya de este gobierno, gobierno que lo sustituyó a ustedes en el poder. Se ha mantenido en gran medida la estabilidad macroeconómica. Así es. Excepto el tema de la inflación que amenaza con seguir atacando al gobierno. ¿Cómo tú evalúas Yo creo que hay cosas positivas y hay cosas negativas. Vamos a iniciar con las positivas, además que hoy es viernes, ¿no? Sí. Pues se ha mantenido la estabilidad. Uno ve el tipo de cambio bastante controlado. Además hay un dinamismo económico. El PIB, el Producto Interno Bruto, ha crecido. Se han recuperado muchos empleos. No todos los empleos, muchos empleos. Pero ciertamente, como usted afirma, hay un problema de inflación, de aumento en los precios. Cuando uno compara el costo de la canasta básica que tiene hoy en comparación con agosto 2020 o julio 2020, ve que la canasta promedio de las familias dominicanas ha aumentado casi 7,000 pesos. Eso es un duro golpe para cada dominicano y dominicana. Y uno dirá, bueno, es que hay una situación internacional compleja. Hemos pasado por problemas en las embarcaciones, problemas de los precios de los cereales, del petróleo, pero debo decir 2 cosas. Primero, eso está afectando al mundo completo, y por algo República Dominicana es uno de los países de América Latina y del mundo donde más suben los precios. Entonces eso llama a preocupación. ¿Y a qué tú le atribuyes eso? Que República Dominicana sea de los países con mayor tasa de inflación. Yo creo 2 cosas. La primera es que somos muy sensibles a ciertos aumentos. Entonces, cuando se da, por ejemplo, un aumento del petróleo, eso impacta toda la cadena de producción. Pero un segundo elemento es que hemos tenido, primero, la peste porcina africana, que disparó el precio del pollo, que es un artículo de primera necesidad, y que hemos tenido constantes aumentos en la tarifa eléctrica, sobre todo la tarifa eléctrica de las personas que menos consumen, porque son las personas de menores ingresos. Entonces, esa combinación de un aumento de ciertos productos que además
en mi opinión, responde a una mala política agropecuaria. Miren como yo dije que la política macroeconómica ha mantenido la estabilidad, pero creo que la política agropecuaria lo que ha producido es una reducción de la producción agropecuaria, menos tareas cultivadas, menos quintales de los productos alimenticios, por ejemplo. Entonces eso, al reducir la oferta, dispara los precios. Pero tú dices el tema de la producción agropecuaria, pero hemos visto un gabinete muy activo. El presidente en estos días anunció un proyecto muy ambicioso de siembra RD. ¿No le satisface Lo que pasa medidas? es que los economistas no vemos anuncios. Anuncios, nota de prensa, tweets, eso ellos pueden hacer muchas cosas. El economista ve números. Y lo que dice es, independientemente de lo que hayan hecho o anunciado, vamos a ver cuál fue el resultado. Y cuando nosotros vemos el resultado, nos damos cuenta que en el año 2021, más de 40 productos agropecuarios se redujo la producción en comparación con 2019 o 2020. 40 de 62, que hay estadísticas que cualquier dominicano puede entrar a la página web del Ministerio de Agricultura y comprobar lo que digo. Hay muchísimo. Está el ají, la uyama, la papa, la remolacha, la zanahoria. Entonces, Pero muchos productos productos. básicos como el arroz. El arroz aumentó en en el vez 2021, ya está reduciendo, Sí. enero, abril Y 2022. y la carne de pollo, por ejemplo, que tuvo la dificultad de que Aumentó los productores no tenían la demanda, capacidad para satisfacer una demanda que se disparó con el tema de la fiebre porcina. No solamente ha aumentado, ha habido exceso. El Estado ha tenido que intervenir para comprar los huevos. por importaciones, pero se hubiese podido manejar si se actuaba a tiempo. La Ya. producción de pollo tarda un periodo entre 35 y 40 días. Aquí hay un importante sector avícola, pero lo que vimos fue a un gabinete agropecuario diciendo no ha entrado la fiebre porcina, eso es una neumonía, es solo 2 provincias, es solo 11 provincias. O sea, esa tardanza por la negación, por Pero un tú manejo no te has dado mediático de los cuenta problemas, que los fue que no productores- permitió ¿a qué se el debe aumento? entonces que los productores que tienen asociaciones, que tienen grupos, que tienen interlocutores directos, no protestan? Sí han protestado, de No, hecho han no, tirado no. productos agropecuarios en las calles. Si ustedes se fijan, el año pasado Lo de la abundaron cebolla los de- videos. No, y es la que, leche, pero claro, ¿por qué? Porque pero en se el- trajeron importaciones en periodo donde competían con la producción nacional. Pero en- porque es una obsesión con las en importaciones el lo que tiene marco, este Juan gobierno. Ariel, de la discusión del proyecto que buscaba justamente eliminar algunas tasas para permitir que más de 60 productos pudieran importarse, uno no vio a las grandes asociaciones, ni pequeñas tampoco, quejándose. Fue justamente el PLD y la Fuerza del Pueblo quienes pusieron el grito al Yo no cielo. solamente lo vi, yo vi cartas que se enviaron quejándose y se las puedo enviar a ustedes. ¿Y Claro de que hubo quiénes? queja. Aquí hay asociaciones ¿Te refieres? bien claras. Sí, claro. Hay asociaciones que representan a los productores en todos los rubros. Tú tienes la Junta La- Agroempresarial, la- que es como la- la central La JAT. de productores. Tú tienes la Confederación Confederación. Confenagro. Nacional, Confenagro, son productores. Ninguna de las dos han protestado en ese sentido. Curiosamente Pero tiene asociaciones- protestaban en años anteriores cuando pero se daban las Pues eso es lo importaciones. que nos Pero llama no la lo ha hecho. atención. Pero tampoco están haciendo los bananeros, tampoco están haciendo... No, los bananeros es más de los exportación. productores de arroz, tanto de reforma agraria como los... El arroz no está contemplado para reducción de aranceles. No están protestando. No quiero decir que no tengan quejas, pero no le están externando. Pues claro que sí, ahora Pero a mí que, claro me que sí, llama la atención. insisto, se han hecho incluso comunicaciones donde se quejan de que esos productos van a competir con la producción nacional. Ojo, no todos, como usted decía, el arroz no porque no está contemplado en la ley, los bananos no porque es un tema de la exportación. Ya. La mayor parte de los bananos Bueno, se hay un exportan. tema. El gobierno y algunos economistas independientes han atribuido el hecho de que aquí hayan algunos niveles de inflación superiores a otros países del área, a que esté una de las economías más abierta de la región y más dependiente de insumos como lo que mencionaba, el caso del petróleo, materias primas que se importan, los mismos pollos, nosotros ensamblamos pollo aquí, porque traemos los alimentos, traemos los medicamentos, traemos la infraestructura, hasta los huevos fértiles, en ocasiones lo importamos para producir pollo. ¿Tienen razón o no quienes alegan esto? Hay muchos países que son igual de dependientes. Cuando nosotros vemos el caso de Costa Rica, donde la inflación cerró en el 2021 de 3.35%, y vemos el caso de Guatemala, que cerró con una inflación de 3.03%, nosotros podemos darnos cuenta que son países importadores de todos los combustibles que utilizan.
son países importadores de cereales y a pesar de eso pudieron tener una inflación menos de la mitad de lo ocurrido en República Dominicana. Entonces yo creo que lo importante es, en lugar de buscar excusas, buscar soluciones. Si el tiempo, si las energías, el gobierno la hubiese dedicado a buscar soluciones para evitar que este aumento de precios drene tanto los recursos de las familias y se implementan soluciones con el debido anticipo, yo no digo que fuéramos una inflación de 2%, pero al menos debió ser como el promedio general, entre 5 y 6%. No casi un 9%. ¿Cuál promedio general? El promedio de América Latina. ¿Cuál es? Insisto, solamente 3 países en América Latina tuvieron una inflación en el América 2021 Latina no tiene el impacto de Europa y de Estados Unidos. Pero... mayor a República Dominicana. Estamos hablando de Brasil, Argentina y Venezuela. Ese no es un buen grupo, ese no es un buen grupo para estar, pero les digo más, de cada 10 países en el mundo, 7 tuvieron inflación menor que República Dominicana. Entonces llegan momentos en que uno ve los datos y uno dice, aquí hay un problema. Y entonces lo que se debe dedicar el tiempo y la energía es a buscar soluciones. Y por eso ustedes han visto que nosotros, desde el Partido de la Liberación Dominicana, y yo a título personal, en artículos que he escrito en la prensa local, hemos dado propuestas de cómo manejar la situación. Porque esa es la oposición que queremos realizar, una El oposición presidente constructiva. dice que la oposición critica, pero que no da soluciones. Parece que no leyó mi artículo del 5 de abril. Porque el 5 de abril salió un artículo bajo mi firma con 7 propuestas de solución. Entonces, ¿Cuáles son exacto? son muchas cosas que se pueden hacer. A corto plazo, yo propuse que se redujera los impuestos que se aplica al gasoil para productores agropecuarios, agroindustriales y los transportistas de productos de primera necesidad. Porque hay que entender que este es un problema de costos, de que se han disparado los costos de producción. Entonces un economista ve eso y dice, esa es la medicina que tengo que aplicar, reducción de costos. Propuse también que se hiciera una reducción temporal del ITEVIS que se aplica a empaques, etiquetas, envases para reducir costos. Propuse también que negociemos como país, agrupando a los importadores de fertilizantes, las compras conjuntas para poder obtener precios de comprador mayoritario a nivel internacional. Propuse también que se trabajara con... Las empresas que importan estos productos son grandes y tienen una... Son grandes en República Dominicana, pero como usted comprenderá, no son grandes comparadas con compradores de Estados Unidos, de Brasil, de México. ¿Está proponiendo que se asocien con otros? No, estoy proponiendo que en República Dominicana los importadores de fertilizantes, porque hay muchos importadores en toda la geografía nacional, el gobierno los llame, se haga un listado de todos los fertilizantes que se importan y se negocie como país. Esto no es nuevo, eso se hace en los medicamentos. Pero el tema de los subsidios, ¿no te satisface? Los subsidios sí, los subsidios específicamente a fertilizantes y cereales me gustaron y creo que pudieran ser incluso mayor. Propuse también, insisto, eso no es nuevo, eso se hace en medicamentos hace muchos años, compras conjuntas. Propuse también que se agruparan los importadores de cereales para sustituir los barcos, para en lugar de traer las embarcaciones Handysize y Handymax, que son muy pequeñas, pasemos a las Supramax y eso reduce el precio por tonelada métrica. Eso en el corto plazo. Para el mediano plazo propuse un fondo de semillas, propuse un fondo de infraestructura rural, propuse la utilización de paneles solares para la electrificación, por ejemplo, en el ordeño de la vaca, para reducir el costo de producción de leche. O sea, son muchas las cosas que se pudieran realizar. Pero la gente también cuestiona, pero acá, pero ¿por qué algunas de estas medidas, inclusive algunas que son a largo plazo, como dice Albert, no se hicieron en los gobiernos del PLD, Juan Ariel? Pero claro que se hicieron muchas cosas en los gobiernos del PLD. Si algo se enfatizó en los gobiernos del PLD fue la producción agropecuaria. La República Dominicana fue el segundo país de mayor aumento de productividad agrícola en toda América Latina. Y creció lo que representaba en el PIB, el sector agropecuario. Es que eso no se mide por crecimiento como porcentaje del PIB, porque si crecen otros sectores, que es lo que uno espera como economía, no necesariamente yo voy a aumentar mi participación. Lo que uno tiene que ver es que aumentó la producción. Lo que uno tiene que ver es que los precios agropecuarios se mantuvieron estables, que aumentaron las exportaciones. Ha estado incrementando la producción y la productividad agropecuaria,
creciendo de manera sistemática durante En el décadas. 2021 no, y en el 2022 pero que tú querías en no. el 2021. Estábamos en la pandemia, Era muy difícil que tú recuerda. hablaras. El 2021 estoy comparando con el 2020. El El 2020 sí 2021. estábamos en pandemia y en el 2021 ya el presidente Abinader había dicho que salimos de la pandemia. No, pero Sí, pero sabíamos entonces, que la todavía excusa de la estábamos- pandemia lo queremos pero estábamos utilizar para bajo- todo. Ariel, pero es No. obvio que el Y impacto una no- pregunta, ¿y el arroz tenía COVID? El 2020. ¿El plátano tenía COVID? ¿La uyama tenía COVID? No. Es que Tú estás- la excusa de la pandemia, pero señores, debe tener un eres límite. economista y me está hablando de Claro. productividad, no solamente volumen de producción. Eso es verdad. Ya. Y Eso la es productividad no se logra de la noche a la mañana. No, la productividad se logra Son trabajando procesos. a tiempo. Y eso lo ha ido logrando como no la se- República Dominicana. Eso es verdad. Durante mucho tiempo. Claro que sí, porque Y tenemos... lo ha hecho con poco apoyo estatal, hay que decir. Miren. No, con mucho apoyo estatal en los gobiernos del PLD. Ahora, yo sí le digo, la productividad no se logra privilegiando las importaciones. Juan Ariel. Eso sí estoy yo seguro como economista. Juan Ariel Adalberto, ya nos avisa Yoli que el lamentablemente. tiempo se acabó, pero no quisiera terminar sin, aunque sea 30 segundos, para tener tu respuesta acerca de una controversia que hay ahora en la opinión pública, luego de que la fiscal Mirna Ortiz, quien es coordinadora de litigación del PETCA, dijera que efectivamente el presidente del PLD está siendo objeto de investigación por el Ministerio Público. ¿Qué te parece a ti esto? Yo creo que todo lo que hemos sido funcionarios no nos sorprende, no nos puede molestar que se investigue. El que maneja dinero de terceros tiene que estar abierto a ser auditado, investigado. O sea que ese no es el problema. Ahora, he visto dos artículos, tanto ayer como hoy, de juristas que dicen que eso viola la presunción de inocencia. He visto a un expresidente de la Suprema Corte de Justicia diciéndolo y he visto a directores de fundaciones relacionadas a temas legales advirtiéndolo. Eso viola la presunción de inocencia, el derecho a la buena fama, al buen nombre, al honor. Entonces, yo creo que investigar no es un problema. Mediatizar esa investigación, uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Qué pasó esta semana que hubo necesidad de dar esas declaraciones? Entonces, yo siempre he dicho, el problema no es que se investigue y que si se encuentran pruebas, todo el mundo pague con todo el peso de la ley, pero que no se mediatice. Y esa advertencia que yo he hecho desde el inicio, de hecho lo ha hecho la magistrada procuradora Miriam Germán. Así Entonces, es. Ahora sí se acabó el tiempo, ahí tuve yo mi ñapa. Muchísimas gracias a Juan Ariel Jiménez, forma parte de ese relevo generacional en el PLD, fue ministro de Economía y forma parte actualmente Con futuro. del miembro del comité político del PLD. Adalberto, vamos a pausar porque hay otra entrevista interesante. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buen El día. espacio queda abierto. Sí, Gracias, sí. síganme invitando. Úsalo más a menudo, Juan Ariel. Síganme invitando. Feliz de No se compartir con mueva, ustedes. Gaby.